Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Karen Jara y voy a presentar mi resolución del examen de Excel. Bueno, vamos a comenzar con la resolución de la tabla. Lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva tabla de la que nos dan principalmente, que sería esta de acá a la izquierda. Las columnas que ya tengo puestas son los valores que se obtienen solamente haciendo referencia a celdas originales. Por ejemplo, fecha de ingreso igual a la celda original. Pero en tipo de propiedad y en operación debemos limpiar los datos, ya que estos pueden contener o espacios extras o tildes. Entonces, para obtener el valor de tipo de propiedad, usamos la función limpiar y espacios de la celda original. Y esto nos limpia de todos los espacios extras que pueda contener. Para operación, hacemos lo mismo. Usamos la función limpiar y espacios de la celda original. Nos da los tipos de operaciones. Ahora, en región debemos usar la función sustituir para sustituir todas las vocales con tildes por vocales sin tildes. Y además agregamos la función espacios y la función limpiar para eliminar posibles espacios extras que pueda contener. Hacemos función sustituir dentro de función sustituir para poder hacer todo en una misma celda. Esto nos elimina todas las vocales que tengan tilde. Por ejemplo, acá Tarapacá y acá Tarapacá sin tilde. Luego superficie, valor en UF, fecha de operación, son solamente haciendo referencia a la celda original. En vendedor hacemos lo mismo. Función sustituir para sustituir las vocales con tilde por vocales sin tildes. Y función limpiar con función espacios para poder obtener los valores correctos. Acá nos dan los nombres de los vendedores correctos. Luego, para obtener los valores en pesos de las propiedades, debemos multiplicar el valor de la UF de la propiedad por el valor de la UF en la fecha que ingresó. Es por esto que tengo una hoja aparte con todos los valores de la UF desde año 2014 hasta año 2020 descargadas de la página del Banco Central. Entonces, la multiplicación que hacemos es valor de la UF por función buscar para obtener el valor a la UF de la fecha que ingresó, buscado en la tabla. Hacemos esa multiplicación y nos da el valor en pesos. Luego, para el estado de la operación, usamos la función si. Si la fecha de operación existe, quiere decir que esta operación está realizada. Caso contrario de que la fecha de operación no exista, quiere decir que está pendiente. Luego, valor en metros cuadrados es solamente la división entre valor en pesos dividido en la superficie. Nos da el valor en pesos por metro cuadrado. Ahora, para calcular la velocidad en días, usamos la función si. Para esto, si no existe fecha de operación, lo dejaremos como pendiente, pero en caso de que sí exista fecha de operación, quiere decir que la operación ya se hizo, entonces podemos tener la velocidad medida en días. Para esto, restamos fecha de operación menos fecha de ingreso, lo cual nos da la velocidad en días. Para obtener la velocidad meses, solamente debemos dividirlo por 30. Usamos la misma función. Si la velocidad en días está pendiente, lo dejamos como pendiente, pero en caso de que sí existe una velocidad, la dividimos en 30. Ahora, para calcular el valor de las comisiones, tenemos esta pequeña tablita acá al lado, la cual nos dice cuánta comisión se obtiene por una operación, si es arriendo o por si una operación si es venta. Estas comisiones dependen del valor de las propiedades. Si la propiedad es menor a 1500 UF, se otorga una comisión de 0,01% del valor de la propiedad. Lo mismo para el caso si es que la operación es venta. Luego se entregará una comisión por propiedades mayores a 1550 UF y menores a 5500 UF. Así sucesivamente, hasta llegar a un punto en que si es mayor a 13.050 UF, se otorgará una comisión de 0,010% si es arriendo y 0,141% si es venta. Todo esto lo hacemos con la función si, para poder condicionar a todas esas restricciones. Y en caso de cumplir uno de los rangos, se otorga la comisión obtenida multiplicando el valor de la propiedad por su respectiva comisión dentro de estos rangos. Todos los valores de las propiedades se multiplican por los rangos haciendo siempre referencia a la tabla, para que así, si en un futuro nos cambian estos porcentajes, no tengamos que volver a editar de nuevo la tabla original. Entonces, condicionando la función si a que la operación es arriendo, nos multiplique los valores por sus respectivos porcentajes, siempre dentro de los valores de los rangos.
Ahí nos da la respectiva comisión si es que es arriendo. Ahora para venta hacemos lo mismo, pero condicionamos a la operación si es igual a venta. Y nos da las comisiones si es que es venta. Como pueden ver, cuando la operación es venta, en arriendo nos da 0. Y en venta, cuando la operación es arriendo, nos dan valores ceros. Por lo tanto, para obtener la comisión total, solamente debemos sumar ambas comisiones. Y así nos dará la comisión total en UF por vendedor y por tipo de operación. Ahora, para calcular la comisión total en pesos, usamos la función si. Si está pendiente la dejamos como pendiente, y si es que no está pendiente, multiplicamos la comisión total por el valor de la OF de la operación, con la tabla que mostré anteriormente. Y también con función buscar B igual que anteriormente. Esto nos da la comisión total en pesos. Es meramente calcular comisión total por el valor del UF al día, y nos da total en pesos. Ahora, por último, para calcular la categoría en la que está la propiedad, usamos función si, si es que el valor es menor a 6.000 UFs, es una categoría bajo. Si es menor a 10.000, pero mayor a 6.000, es medio, y en otro caso es alto. Para esto también usamos la función si. Y nos queda nuestra tabla lista para trabajar y empezar con las tablas dinámicas y los gráficos. Por último, para terminar con mi presentación de Excel, tengo aquí mi dashboard de la corredora propiedades. A la izquierda se encuentran los valores globales fijos. ¿Cómo se obtienen estos valores? Para esto se deben crear tablas dinámicas. El primer dato que nos piden es el valor de las propiedades ingresadas. Para esto usamos el valor en pesos con campo de valor suma para que nos dé el total. La segunda tabla dinámica usamos operación con tipo de valor cuenta de operación para que nos dé la cantidad de operaciones realizadas. La tercera tabla dinámica nos pide el promedio de la velocidad en meses, por lo que debemos usar velocidad en meses y con el valor promedio. Por último, promedio del valor en peso de metro cuadrado, por lo que tomamos valor en peso cuadrado y nuevamente la función promedio. Luego de tener estas 4 tablas dinámicas, nos vamos a nuestro tablero y usamos la función importar datos dinámicos y hacemos referencia a cada una de estas celdas. Entonces nos queda aquí en nuestro dashboard. Después, tenemos nuestros datos segmentados. ¿Cómo se hacen estos? Tomamos una tabla dinámica y ponemos insertar segmentación de datos. Y acá seleccionamos toda la segmentación de datos que queremos obtener. En este caso, a nosotros nos piden estas de aquí. Luego, nos piden obtener los datos de valores segmentados en porcentajes. Por ejemplo, acá tenemos suma de valor en pesos por tipo de propiedad. Tenemos esto en porcentajes. Usamos tipo de propiedad y la suma en valor en pesos. Tomamos suma y acá nos dice mostrar valores como, y en vez de ponerlo sin cálculo lo cambiamos a porcentaje del total general. Entonces ahora nos muestra en porcentajes por tipo de propiedad en cuanto a la suma del valor en pesos. Ahora hacemos lo mismo pero con tipo de operación. Tomamos el valor operación, cuenta, recuento y lo cambiamos a porcentaje del total general. Y nos da el valor en porcentajes, por tipo de propiedad y por tipo de operación. Luego nos piden distintas tablas dinámicas y gráficos. Por ejemplo, podemos tener una tabla dinámica por vendedor. ¿Cómo hacemos esta tabla? Con vendedor y con suma de comisión total por vendedor. Para hacer un gráfico de esta tabla dinámica, nos vamos a insertar gráfico recomendado y podemos ocupar uno circular, por ejemplo. Nos da nuestro gráfico circular por vendedor. Luego podemos filtrar por vales, por ejemplo, entre los 10 mejores, y queremos los 3 top de vendedores por suma de comisión total. Y nos da nuestro gráfico vendedor y sus comisiones. Y así, luego de obtener nuestros gráficos, los podemos agregar a nuestro dashboard final.
Bueno, esa fue mi presentación, espero que les haya quedado muy claro y muchas gracias por su tiempo.